¿Qué es lo más audaz que dijiste en una entrevista de trabajo que funcionó? No trabajaré más allá de las 5 de la tarde, mi familia es lo primero. Si eso es un problema, entiendo, no hay resentimientos, solo necesitaba que se decía por adelantado, por lo que no esperas de otra manera de mí. La respuesta de mi futuro jefe: estoy fuera de aquí por 330 en los días en que mis hijos juegan béisbol. Encajarás bien aquí. El mejor trabajo que he tenido. Es positivo que tu jefe valorara a su familia, he conocido a personas que no lo aceptarían. Aún así, tu actitud es admirable. Al final de lo que parecía una entrevista bastante buena, pregunté: ¿hay alguna inquietud que pueda tener para ofrecerme esta posición que podemos discutir ahora? Se miraron el uno al otro y ambos respondieron con variaciones de no lo creo. No sé si me consiguió el trabajo, pero al menos los pillé desprevenidos y tal vez planté la semilla de que no hay razón por la que no deberían contratarme. En una ocasión durante una entrevista, se mencionó que había tenido varias entrevistas recientemente, pero que este puesto era el realmente deseado. Posteriormente, la persona que realizó la entrevista confesó que eso fue determinante para su decisión de contratarme. No es tan loco, pero me preguntaron quién dirías que es tu modelo a seguir. Respondí con confianza: no tengo uno. ¿Por qué? Porque lo mejor que pueda ser es ellos. Consiguió el trabajo. Lo rechazó. A veces es así. La gente espera que tengas un modelo a seguir, pero no todos lo hacen. Esa respuesta es bastante honesta. Al final, ser uno mismo es lo que importa, y no estar atrapado en la sombra de alguien más. Es interesante que después de eso te ofrecieron el trabajo y decidiste rechazarlo. Quizás sabías que querías algo diferente. Entrevistador: así que no puedo evitar notar que no tiene 2 años de experiencia. Como el anuncio declarado es un requisito para el trabajo. ¿Por qué solicitó? Yo, bueno, pensé que no tenía nada que perder. Si no me ofreces el trabajo, estaré en la misma posición en la que estuve ayer, y si lo haces. Brillante. Dijeron que les encantó la actitud de Bowles y Gogetem y me dieron el trabajo. Tienes razón. Siempre he pensado que ciertos requisitos laborales están diseñados para desmotivar a quienes no tienen la disposición adecuada. Felicidades. En la entrevista para mi trabajo actual, el primer trabajo real de mi vida después de obtener mi título, me hicieron algunas preguntas técnicas para evaluar mi conocimiento de la industria. Me detuve un poco a mitad de la conversación y dije algo en la línea de: tengo 0 experiencia en este campo, y lo que haces es muy nicho de la industria. No voy a fingir que tengo ninguna idea de qué manera está en este momento, pero sé que trabajaré duro y estoy emocionado de aprender todos los aspectos de nuestra empresa. Paciencia y buena guía. Resulta que eso es exactamente lo que estaban buscando. Querían a alguien lo suficientemente humilde como para saber cuándo pedir ayuda, al tiempo que querían trabajar duro y estar dispuesto a aprender. Mi gerente quería que un empleado súper verde entrenara la forma en que quería adaptarse para que la compañía avance, para que pudiera confiar en ellos para asumir sus deberes en el futuro. Obtuve el trabajo y he tenido varias promociones desde que comenzó. ¿Fue un error tipográfico o utilizaste alguna estrategia psicológica para hacerle sentir que ya formabas parte de la empresa? 2 entrevistadores más yo. Posición interna. Uno era mi antiguo jefe y otro era mi posible jefe. Postezante jefe: ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Yo: ¿cuándo puedo empezar? Ambos se miraron en estado de shock y comenzaron a reír. Tengo el trabajo. He empleado esa frase en varias ocasiones y siempre he conseguido el trabajo. Sabes que tienes el éxito asegurado cuando logran reírse. De verdad causa una excelente impresión. Me preguntaron cuál era mi mayor debilidad. Me quedé en blanco y luego solté: mi mayor debilidad eran las galletas. Fui con él, así que describí mi debilidad a las chispas de chocolate, la avena, la jengibre y que no soy un fanático del lado de la luz. Luego preguntó cómo esto era relevante para el trabajo. Dije: bueno, mi debilidad es muy relevante para relacionarse con los niños y manejar conversaciones con ellos. Todavía estoy allí como maestro de preescolar. Trabajo en ventas y creo que esto sería muy útil. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Las galletas. Nada me detiene al comer una galleta de chispas de chocolate recién horneada. ¿Qué tiene esto que ver con el trabajo? ¿Alguna vez has hecho galletas desde cero? Es tan parecido a una venta. Encontrar clientes potenciales, ingredientes, tomarte el tiempo para construir una relación, mezclando los ingredientes, esperar pacientemente una respuesta, galletas en el horno, y, por último, el cierre.
El cierre es la galleta recién horneada y nada me detendrá para conseguir una. Recientemente solicité un trabajo en el que tenía 0 habilidades y tendrían que enseñarme desde cero. Les dije en la entrevista el hecho de que no sé lo que estoy haciendo es la mayor fortaleza que tengo. Podrá moldearme y darme forma a que el trabajador que necesite que sea en lugar de que esté atrapado en hábitos que podrían no ser beneficioso. Literalmente recibió una llamada que me ofrecía el trabajo en mi camino a casa. Vaya, eso es realmente motivador. Me provoca la idea de buscar empleo en un área diferente a la que he estudiado, solo por esa frase. Mi amigo tuvo una entrevista telefónica con Google. Justo antes de que comenzaran, preguntó, ¿está bien si uso Bing durante la entrevista? Pensaron que era gracioso. Él superó el resto del proceso y ha estado trabajando allí durante algunos años. En una entrevista con Microsoft, cuando me hicieron una pregunta, respondí, no tengo la respuesta, pero puedo buscarla en Internet. Esa actitud no resultó favorable y, al final, no obtuve el puesto. Voy a hacer trampa un poco porque esto es lo que dije para obtener la entrevista y, finalmente, el trabajo. Soy un artista, así que tienes que tomar una prueba para conseguir el trabajo. Bueno, me enviaron la prueba y después de que lo terminé, les envié a ellos. Luego lo enviaron de regreso para refinamientos y siguió yendo y viniendo un par de veces hasta que dijeron, bueno, ya sabes, no es una posición urgente que necesitamos llenar, para que pueda intentarlo en otro momento cuando esté más preparado. A esto respondí, obviamente, sabes que mis habilidades son buenas ya que te mantuviste en contacto y pidiste modificaciones. Además, todo lo que me pidiste que cambie es una cuestión de gusto. Si me contratas, estar allí en persona, lo hará. Sea una mejor comunicación, una mejor transferencia de ideas y estoy seguro de que crearemos grandes cosas. El siguiente mensaje de ellos fue ¿cuándo podemos programar una entrevista? Me alegro de no haber enamorado de eso cuando me dijeron que me rindiera. Conseguí el trabajo. Lo rechazaría. Si esa es la manera en que se presentan, siendo deshonestos desde el principio, no esperaría un comportamiento distinto una vez que comenzara en el puesto. Además de soy un músico, que en realidad funciona bastante bien. Te sorprendería la cantidad de trabajos seguidos / diurnos que son buenos músicos de contratación. Una vez que estaba entrevistando para una pequeña organización sin fines de lucro que operaba de un ala lateral, de la casa del fundador. Me conocí allí con el CEO, una mujer muy agradable y su asistente. Tuvimos una gran conversación durante la entrevista, y en un momento, el perro del CEO deambula de otra parte de la casa, y se acuesta a mis pies. El CEO era como, lo siento, puedo quitarla, y dije, no, no, amo a los perros, y básicamente solo acariciaba al perro durante el resto de la entrevista. Todo iba bastante bien, así que cuando llegó el momento de concluir las cosas y todos estábamos reuniendo nuestras cosas, me volví hacia el perro y extendí mi mano, y dije, bueno, fue un placer conocerte, y ella totalmente me dio su pata, y la sacudí de manera muy formal. Luego me di la vuelta y me dio la mano al CEO y a su asistente. Estaban atónitos. Recibí una llamada. Aparte de decir soy músico, lo cual suele ser bastante efectivo, te sorprendería la cantidad de trabajos convencionales que no tienen problema en contratar a músicos. ¿Qué razones tendrían para no confiar en ti solo por ser músico? Me preguntaron qué habilidad única aportaría a la empresa. Dije que era el mejor programador XSLT que pudieron encontrar en el estado. El tipo haciendo la pregunta se rió, luego me interrogó sobre el tema. Resulta que fue el editor principal en el libro XSLT. A veces, la vida te lanza situaciones raras. Recuerdo a un amigo que se presentó a un trabajo y presumió de su habilidad para programar en algo poco común. El entrevistador, al que le encantaba ese tema, resultó ser un experto. La tensión fue palpable, pero al final, mi amigo tenía algo de conocimiento. No consiguió el trabajo, pero esa conversación lo hizo más consciente de su área de mejora. No yo, sino alguien que entrevistamos y finalmente contratamos. Cuando llegamos al final de la entrevista, iba muy bien, teníamos una última pregunta solo para ver cómo responden. Le pedimos use una palabra para describirse a sí mismo. En unos 5 segundos dice imparable. Él ha demostrado ser correcto. Lo contrataron, ha estado con nosotros durante 4 años y es un caballo de batalla. ¿Cómo podría caracterizarme? En 3 términos. Dedicado, líder natural. Inquebrantable. Implacable. Siempre buscando más. Se me preguntó para entrevistar para mi trabajo actual si me presentaría a una prueba de drogas.
Les dije que tenía mi tarjeta de marihuana medicinal y que fallaré en la prueba de drogas. Tengo el trabajo. Este fragmento flojo trabaja más duro que el 95% de la fuerza laboral. ¿California? Realicé el mismo procedimiento, a pesar de ello me solicitaron presentar la evaluación. No logré aprobarla y, como resultado, no obtuve el empleo. Jefe, ¿dónde te ves en 5 años? Yo, celebrando el aniversario de 5 años de que me haga esta pregunta. Jefe, bastante justo. Funcionó como un encanto. Michetberg era un genio, que descansara en paz. Durante mi evaluación para el rango de Scout, logré sorprender al entrevistador del consejo. Se mostró incómodo y tuvo que tomarse un momento para formular la siguiente pregunta, ya que no estaba preparado para la respuesta que había recibido. Fue un instante que marcó la conversación y generó un ambiente inesperado en la sala. Salí con una chica que tenía poco tacto y, a menudo, respondía preguntas de las maneras más cursi posibles. Aquí está mi favorito, si le pregunté a sus compañeros de trabajo cómo sean, ¿cómo dirían? Que soy un nazi, balbucea para responder qué significa muy estructurado y riguroso en su trabajo. Ella consiguió ese trabajo. A veces, las cosas simplemente se descontrolan. Recuerdo a un amigo que tenía un talento especial para meter la pata. Una vez, dijo algo así en una entrevista y todos se quedaron helados. Pensaba que era gracioso, pero definitivamente no era el momento. Al final, sorprendentemente, lo contrataron. A veces, la vida tiene sus propias reglas. Solicité un trabajo estudiantil durante la universidad como organista de la iglesia. Al entrevistarme, el pastor dijo, ¿estás dispuesto a cortar versos de himnos para acortar el servicio? Respondí, haré eso si también aceptas cortar la longitud de tu sermón. Al principio, se sorprendió. Luego sonrió y dijo, me gusta tu espíritu. ¿Tenemos trato? Y, de hecho, ambos cumplimos nuestro acuerdo de entrevista. Esa entrevista suena interesante. Recuerdo que una vez tuve que negociar unas horas de trabajo extra con un jefe que siempre extendía las reuniones. Le dije que seríamos más eficientes si nos limitábamos al tiempo. Al principio se quedó en silencio, pero al final aceptó. A veces, hay que plantear las cosas de manera sencilla para que funcionen. Al final, ambos salimos ganando. Para una posición de ventas, las últimas cosas que se dijeron cuando terminó la entrevista. Primer trabajo fuera de la universidad, yo, entonces has dicho que tu candidato ideal tendría habilidades X, Y y Z y he mostrado X a través de AMI. Entrevistador, no yo, me alegro de escuchar. Entonces, ¿debería esperar la oferta por escrito ahora o dejará un mensaje en mi teléfono antes de llegar a casa? Entrevistador, silence, esta entrevista ha terminado, yo internamente me joder Fuguzek. Entrevistador, esa es la primera vez una posición, pero no esta. Tuve una oferta para una posición mucho mejor de la que solicité con muchos mejores beneficios para esa noche. Sin embargo, terminando aprovechando una oportunidad en otro lugar. Editar para mayor claridad. Eso me suena. Una vez, en una entrevista, traté de ser directo. Pregunté si me iban a hacer una oferta. El entrevistador quedó en shock. Pensé que había metido la pata, pero al final me ofrecieron un mejor puesto. Aunque al final tomé otra oportunidad. A veces, ser directo puede dar resultados inesperados. A veces vale la pena arriesgarse un poco. Estaba siendo entrevistado a través de una aplicación de reunión virtual por 4 personas y estaba bastante nervioso ya que esto era para un trabajo soñado y una gran audiencia según los estándares de entrevistas. Tuve que hacer una presentación, así que compartí mi PowerPoint y apagué la cámara web para obtener más ancho de banda para la voz. Una vez hecho, me pidieron que volviera a encender la cámara, pero aún así nervioso, volvía no profesional, tranquilo y me solté, déjame volver a ponerme la camisa primero. Todos se rieron y esto se menciona regularmente en las conversaciones de oficina ahora. Eso me recuerda una vez que tuve una entrevista importante, también virtual. Estaba tan nervioso que olvidé que estaba en pijama y al final, como tú, tuve que improvisar. Lo gracioso es que al final todos se rieron y rompieron el hielo. Desde entonces, todos en el grupo cuentan esa historia y siempre me mencionan por ello. A veces esas cosas son las que hacen que la experiencia sea más amena. No yo, sino un amigo, después de establecer que acababa de salir del cuerpo de marines. Le preguntaron si tenía antecedentes penales. ¿Alguna vez has cometido un delito grave? ¿Alguna vez has matado a alguien? Cuando maté a la gente era legal. Jaja, estás contratado.
Eso me recuerda a un amigo que salió del ejército. Cuando le preguntaron si tenía antecedentes penales, su respuesta fue un poco directa. Dijo algo como, cuando maté a alguien, era legal. La risa del reclutador fue instantánea. A veces, la gente no se da cuenta de que el humor puede ser muy oscuro. Pero así es como él se adaptaba al mundo civil. Entrevistador, dime por qué debería contratarte sobre los otros candidatos. Yo, ¿quiénes son mis otros candidatos? Entrevistador, ¿a qué te refieres? Yo, ¿cómo puedo compararme con otras personas si ni siquiera sé quiénes son, qué hacen o qué lograron? Entrevistador, Yo, no puedo responder esta pregunta a menos que si me dé la información del otro candidato. Entrevistador, bien. Siguiente pregunta. TL, recibí una oferta de trabajo, pero no acepté. Esta pregunta específica realmente me molesta. Nunca habría considerado ofrecerte el trabajo, ya que no pareces captar el verdadero sentido de una pregunta sencilla o intentas mostrarte ingenioso. Aunque entiendo que esta es solo mi perspectiva. Si trabajo aquí, necesitaré un segundo trabajo para pagar el alquiler. Primer trabajo de pregrado, bajo pago, investigación académica, pero prestigiosa. Respusieron que trabajé duro y conseguí el trabajo y me ayudaron a ingresar a la escuela de posgrado un año y medio después. Me dijeron que el hecho de que era sincero por necesitar más dinero, pero estar dispuesto a hacer que funcione para la experiencia me consiguió el trabajo. También podría haber habido un poco de culpa de la clase liberal que me ayudó. A veces, ser honesto sobre tus necesidades ayuda. Recuerdo que un amigo tomó un trabajo mal pagado en una firma de abogados solo por el prestigio. Habló con su jefe sobre sus finanzas y, aunque no le subieron el sueldo de inmediato, le ofrecieron oportunidades que le facilitaron conseguir un mejor trabajo después. Al final, esa experiencia valió la pena. Un amigo mío se convirtió en gerente en un restaurante, me dijo que debería ir a trabajar allí y que él hizo una buena palabra con el GM para mí, le dio mi currículum, etc. Cuando fui a mi entrevista, el GM se presentó a sí mismo. Para mí, luego me preguntó entonces, ¿por qué debería contratarte? Dije que porque soy increíble. Fue una de las cosas más audaces que he dicho en realidad. Normalmente soy bastante manso cuando se trata de cosas comerciales y lidiar con figuras de autoridad. Me sorprendió cuando salió de mi boca. Luego procedí a contarle sobre mi ética de trabajo bla, 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 entrevista de la entrevista. Tengo el trabajo. Después de los primeros 2 meses se me acercó y me dijo que no esperaba que estuviera a la altura de ese comentario. Pero lo hice. A veces, la vida te sorprende. Un amigo se convirtió en gerente de un restaurante y me recomendó. Fui a la entrevista y cuando el GM me preguntó por qué debía contratarme, le dije porque soy genial. Para mí, eso fue audaz. Normalmente soy más reservado en situaciones así. Hablé sobre mi ética laboral y al final, conseguí el trabajo. El GM después me dijo que no esperaba que cumpliera esa promesa, pero lo hice. ¿Puedo tener un minuto para pensar en esa pregunta? No es un cambio de juego o un riesgo, pero me permite pensar en mi respuesta y sacar esos inquietudes de ansiedad antes de responder la pregunta. También les muestra que estoy pensando en la respuesta antes de ir a mi respuesta con guión. A veces me pasa que, en una conversación, me piden una respuesta rápida. En esos momentos, suelo decir que necesito un minuto para pensar. No es que sea un tema complicado, pero me ayuda a organizar mis ideas y calmar esos nervios que vienen de hablar en público. Además, creo que eso demuestra que realmente estoy considerando lo que voy a decir, y no solo repitiendo algo que ya tengo preparado. Para un trabajo de ingeniería me preguntaron, ¿qué es lo único que los ingenieros simplemente no obtienen? Mirando para ver si tenía algo de reflexión y podía ver las cosas desde una perspectiva diferente. Dije, en un tono serio, chicas, después de que dejaron de reír, seguí diciendo algo sobre el marketing. Como los ingenieros hacen lo que no podemos vender mientras el marketing y las ventas venden lo que no podemos hacer. Tengo el trabajo, ahora estoy en marketing, /diagonal. La entrevista fue interesante. Te preguntan sobre lo que no entienden los ingenieros y tu respuesta fue sobre chicas. Eso los hizo reír. Después, hablas sobre la relación entre ingeniería y marketing. Dices que los ingenieros crean cosas que no saben vender, mientras que el marketing hace lo contrario. Al final, te dieron el trabajo y ahora estás en marketing. Es un giro curioso en la carrera. No recuerdo la pregunta, pero les dije que no tenía temores de decir que me gustaba lo mejor en mi trabajo actual y que estaba seguro de que mis referencias lo confirmarían.
No tomé ese trabajo, pero fue una entrevista grupal y vi, enfrenta cambios cuando dije eso. Muchas personas no confían en sus propias habilidades. Es algo que puede sorprender incluso a los empleadores al encontrarse con esta situación. Qué notable es observar esa actitud. La falta de autoconfianza puede afectar tanto en el ámbito personal como profesional y resulta fundamental trabajar en ella para alcanzar metas y objetivos. Con un enfoque positivo, se pueden superar esos obstáculos y mejorar la percepción de uno mismo en diversas circunstancias. Entrevistando para un contratista general, pregunté, ¿son responsables de construir esa monstruosidad en la calle 6? Sabiendo muy bien qué eran. Mi jefe dijo que sí y que en la última fase, una nueva era de arquitectura sueca se abalanzó y cambió toda la fachada y que él también la odia. Suena a una situación complicada. A veces, las decisiones de diseño pueden ser bastante impactantes. Es curioso cómo la perspectiva de un arquitecto puede transformar un edificio completamente. Me imagino que no debe ser el único que opina así. Al final, esos cambios pueden afectar la forma en que la gente ve un lugar. Pero bueno, cada quien tiene su estilo, supongo. Algo relacionado, solicité un trabajo como portero en un club nocturno, no mi primero o el último, tenía un amigo que dijo que podía decir una buena palabra para mí preguntarle al gerente sobre mis prospectos. Me informó que el gerente había dicho que no era lo suficientemente alto. Le dije a mi amigo que regresara y le dijera al chico que tenía exactamente la misma altura que Bruce Lee. Terminó obteniendo el concierto. No sé por qué, pero me recuerda a un momento en el que también intenté conseguir un trabajo. Un amigo me ayudó, pero al final no lo necesitaba. Justo antes de la entrevista, decidí hacer algo diferente. Fui con confianza y, al final, me dieron el trabajo. A veces, la actitud puede hacer la diferencia, tal vez más que la altura. Estaba entrevistando para un trabajo la segunda vez durante un periodo de 2 meses. El tipo que hacía la entrevista me recordaba. Me preguntó si me había entrevistado antes. Dije sí y seguiré volviendo hasta que me contrates. Conseguí el trabajo y ahora trabaja en corporativo para ese lugar. A veces, la perseverancia da sus frutos. Recuerdo a un amigo que estaba buscando trabajo. Después de varios intentos, lo llamó una empresa donde ya había ido. Al mencionar su nombre, el entrevistador lo reconoció. Mi amigo bromeó y dijo que volvería las veces que fuera necesario. Al final, lo contrataron. Ahora está feliz en su nuevo trabajo y aprendió que no hay que rendirse. Entrevistador, dime algo que debo saber sobre ti y yo. ¿Sabes cómo algunos chicos piensan que son el tipo más inteligente de la habitación? Bueno, soy el tipo más inteligente de la habitación, solo 2 de nosotros en la habitación. Conseguí el trabajo. A veces la confianza puede jugar a favor. Recuerdo una vez que mi amigo llegó a una entrevista. Dijo algo similar y, a pesar de lo arrogante que sonó, lo contrataron. Su forma de contestar sorprendió al entrevistador. A veces, un poco de seguridad no viene mal, aunque hay que saber cuándo usarla. A lo mejor fue suerte, pero el chaval al final nunca paró de hablar. No he estado en muchas entrevistas, pero durante una para una posición de laboratorio de investigación que había escrito en mi currículum, 1.5 años de experiencia en el laboratorio de química. Él preguntó cuál era esa experiencia, y le dije que era yo embelleciendo mi trabajo de laboratorio en mis clases de Genchem. Él respondió, eso es realmente inteligente, he estado tratando de hacer que mis hijos hagan lo mismo. Actualmente trabajando allí. A veces la sinceridad tiene sus recompensas. En esa entrevista, tu respuesta honesta llevó a una buena conexión. Entender que todos buscamos maneras de destacarnos es parte del juego. Al final, terminaste en el lugar correcto, mostrando que no solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. La vida está llena de estas situaciones inesperadas que pueden cambiar el rumbo. Así que simplemente ser sincero puede ser más efectivo de lo que piensas. No hago drogas, en absoluto, pero pregunté numerosas veces cuándo y dónde debía tomar la prueba de drogas y cuando finalmente me dijeron que no había una, suspiré de alivio. No tengo idea de por qué estaba nervioso por eso. Todavía tengo trabajo. Es curioso cómo a veces te pones ansioso por cosas que ni siquiera suceden. Recuerdo cuando un amigo pensó que lo iban a despedir y al final solo era un malentendido. Al final, se sintió ridículo por haberse preocupado tanto. Lo importante es que seguía en su trabajo, aunque ahora revisa 2 veces cualquier rumor antes de entrar en pánico. A veces, la mente juega trucos.
Solicitando una promoción interdepartamental, me preguntaron, ¿cómo te describiría la gente en tu departamento actual? Respondí, bastante rápido en un segundo más o menos, probablemente todos piensan que soy arrogante, respondió, honestidad creo que es tu punto más fuerte. 10 meses después, ahora estoy ejecutando ese departamento. Probablemente piensan que soy extraño y que tengo reacciones inapropiadas en ciertos momentos. La sinceridad, en mi opinión, es una de las cualidades más destacadas. Ella, ¿por qué solicitaste este trabajo? Yo, porque tengo 2 grados y estoy haciendo cappuccinos todo el día. Puedo escribir hasta 100 palabras por minuto, amar el pensamiento creativo y no puedo esperar para obtener la carrera que estudié. Comenzó con personas brillantes. Eso ganó, te sucede en un lugar donde entrego bagels y lácteos. Ya no estoy con esa firma, pero todavía estoy en el campo legal. Todavía hago capuchinos malos los fines de semana porque esos beneficios son demasiado buenos para rendirse. A veces hay que tomar lo que se puede para sobrevivir. Tener 2 títulos y hacer café es raro, pero no me quejo. La vida da vueltas, y aunque ya no estoy en esa firma, sigo en el ámbito legal. Los fines de semana son para esos malos cafés, que la verdad, valen la pena por los beneficios. Al final, hay que buscar el equilibrio entre lo que queremos y lo que necesitamos. Que tiendo a ser un líder y me encargaré de organizar y dirigir a las personas si es necesario. Estaba solicitando ser asociado en una tienda minorista y tenía 17 años. Finalmente se convirtió en el gerente asistente más joven de esa cadena en el estado. A los 17 años, estaba solicitando trabajo en una tienda. Desde el principio, asumí el papel de líder, organizando al equipo y guiando a los demás. Sorprendentemente, terminé siendo el asistente de gerente más joven de esa cadena en el estado. Fue una experiencia extraña, pero me di cuenta de que realmente disfruto liderar y ayudar a otros a alcanzar sus metas. Fue un buen comienzo para mi carrera. Mi supervisor ha sido genial para mí. Y lo he hecho muy bien en mi trabajo. Cuotas y demás, estoy bien por todas mis cuotas para mi año que he estado aquí. Todos los meses tenemos un 1 a 1 con nuestro supervisor para hablar sobre cómo lo hemos estado haciendo y qué podemos mejorar. Cada reunión de mi supervisor arrojaría mi hoja de estadísticas y me diría gran trabajo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Cómo están tu mamá? Y cosas en ese sentido. Nunca una vez que comencé, tenía que hablar conmigo sobre aumentar mis diales, citas o ventas, porque siempre estaba sobre cuota y productivo. Estaba en una entrevista y el entrevistador me preguntó cuándo mi supervisor diría que podría mejorar. Así que fui honesto y le dijo que nunca había dicho nada más que seguir haciendo lo que estás haciendo. Él respondió: ¿entonces cree que eres perfecto? Probablemente no sea la mejor respuesta, y señalé que eso no es en lo que creo que podría trabajar, sino en lo que diría mi supervisor sobre mí. Obtuve la promoción y estoy comenzando el 7º. Es bueno tener un supervisor que te apoye y reconozca tu esfuerzo. Te ayuda a mantenerte motivado. Es interesante que en la entrevista mencionaras esa conversación. A veces, lo que decimos puede ser interpretado de formas inesperadas. Aún así, parece que todo salió bien y lograste la promoción. Suena como un gran paso en tu carrera, y eso definitivamente es algo que celebrar. ¿Es esa una pregunta de Nobel? Nunca he visto a Nobel. Pero solo lo recogeré y me enseñaré, así es como he aprendido todo mi conocimiento de ti. Esto fue para mi primer trabajo informático real en un gran sistema hospitalario para un servicio de ayuda avanzada. Conseguí el trabajo. Ese momento de conseguir tu primer trabajo en IT siempre es un gran paso. Recuerdo cuando un amigo mío tuvo una experiencia parecida. Se metió a un sistema nuevo y solo le daba un poco de miedo. Pero al final, pasó las pruebas y aprendió rápido. A veces, solo necesitas dar ese primer paso y estar dispuesto a aprender por ti mismo. La experiencia se acumula y las oportunidades llegan. No es lo que dije, pero revisé la entrevista en mi blusa con botones de seda negra, la única camisa elegante que poseía. Pensé que iba bien, me levanto para irme, empiezo a salir, mirar hacia abajo y darme cuenta de que el botón sobre mis tetas muy grandes se había abierto. Conseguí el trabajo. A veces las cosas no salen como las planeas. Recuerdo una entrevista en la que me vestí de manera formal, pero al final, algo no salió bien y me di cuenta de que mi camisa no estaba en su mejor estado. Resulta que, a pesar de todo, conseguí el trabajo. Es curioso cómo a veces las pequeñas cosas no importan tanto como pensamos. Solicite un trabajo en ventas.
Durante la entrevista, me doy cuenta de que no me gustó la forma en que estaban presionando a los empleados. Entonces, no sé por qué, le dije que prefiero un entorno que esté orientado al grupo y que no sea un empleado contra el otro. En mi experiencia, el ambiente laboral es estresante y no fomenta la cooperación entre los demás. Así que me puse de pie, estreché la mano y me fui. Me llamó una semana después ofreciéndome un puesto de gestión. Era demasiado tarde, ya encontré otro trabajo. A veces en las entrevistas te das cuenta de cosas. Me pasó cuando apliqué a un trabajo en ventas. No me gustó la presión que sentían los empleados. Dije que prefería un entorno más colaborativo. Al final, me levanté, le di la mano y me fui. Una semana después me llamó ofreciendo una posición de gerente, pero ya había encontrado otro trabajo. A veces las decisiones tienen consecuencias inesperadas. Estaba en una entrevista para un puesto de desarrollador y me preguntaron cómo me sentía acerca de él. MySQL y Tolbench y le dije que odiaba usarlo y me dirigía a una mini diatriba, aproximadamente un minuto, sobre por qué. Cuando me detuve, noté que los dos entrevistadores me estaban mirando sorprendido. Pensé, joder, y solo dije, no me arrepiento si mi opinión me perdió la oferta de trabajo. Los dos chicos comenzaron a reír histéricamente y acordaron la GUI MySQL. Terminé conseguir el trabajo, emoticono cara sonriente. A veces, ser sincero tiene sus recompensas. Recuerdo una vez en una entrevista donde me preguntaron sobre una herramienta que no me gustaba. Decidí decir lo que pensaba y, para mi sorpresa, los entrevistadores se rieron y coincidieron conmigo. Pensé que todo estaba perdido, pero resultó que valoraron mi honestidad. Al final, conseguí el trabajo. A veces, ser uno mismo es suficiente para destacar. Mi trabajo actual. Me hicieron la pregunta salarial, que odio, así que intenté volver a ponerla como había leído en artículos en línea. No quería probar y subrayarme a mí mismo, así que les pregunté qué estaba pensando, que su presupuesto pensaba que podía decidir si quería trabajar allí en función de eso. Se negaron a darme un número, así que pensé, bien, joder, y les dije lo que hice en mi último trabajo, que tenía menos trabajo y menos responsabilidad, gobierno. Era un lote más de lo que estaban dispuestos a gastar en él, pero solo una vez que estaba afuera, finalmente me dijeron su presupuesto. Me enviaron una oferta, era baja, pero la acepté automáticamente porque estaba desempleado en ese momento, pero probablemente podría haber luchado un poco más. Sin embargo, obtuve un gran aumento cuando mi gerente renunció, así que eso es algo. Recibí un aumento significativo cuando mi jefe se marchó, lo que es positivo. Es posible que los documentos del aumento ya estuvieran en su escritorio durante meses y que los descubrieran tras su salida, presentándolos después. O quizás simplemente tengo una percepción negativa de los jefes, ya que he lidiado con situaciones difíciles en el pasado. Si los Lakins ganan la Copa Stanley, y hay un desfile en el centro, no estaré aquí ese día. Te lo digo ahora para que no haya confusión. Ese día, no quiero escuchar cualquier charla de tiempo de inactividad o algo que tenga que ser lanzado o que tengo que estar aquí. Eso fue en abril de 2012, 2 meses antes de que los Kings ganaron su primera Copa Stanley. Efectivamente, resultó ser un día bastante malo en el trabajo también. Pedí el día libre y mi jefe dijo que no porque hubo un lanzamiento esa noche. Le recordé la entrevista, él dijo, espera, lo dijiste en la entrevista, ¿no? Me dejó ir. A veces, las promesas que hacemos tienen un impacto real. Un amigo una vez dejó claro que no iba a estar en el trabajo si su equipo ganaba el campeonato. Cuando llegó el día, su jefe se lo recordó, pero al final, con una pequeña conversación, lo dejaron ir. Es interesante cómo cosas así pueden influir en nuestro día a día. Al final, uno siempre debe priorizar lo que realmente importa. Esto fue hace unas semanas, estaba solicitando una nueva pasantía. Estuve trabajando en otra compañía como pasante durante un mes, y era una pasantía típicamente, nada que hacer, traer el café, etc. Después de un mes terminé con eso, porque quería aprender algo y no perder el tiempo. Así que dije el lunes por la noche que estaba enfermo para poder quedarme el martes en casa. Paso el día del hoyo llamando a la compañía, etc. Y obtuve mi primera entrevista de pasantía el miércoles por la tarde. Así que el miércoles por la mañana, fui a mi antigua barra diagonal actual pasantía y les dije que renuncié de inmediato. Cuando estaba al final del día en mi entrevista, el tipo con el que tenía una charla me preguntó sobre mi pasantía anterior y por qué llegué tan tarde con la solicitud. Le dije que apestaba y que no quiero encender mi tiempo. Le dijo cuándo podía comenzar, así que le dije que renunciaba a mi trabajo anterior la misma mañana. Él sonrió y dijo que era una decisión excelente y valiente. Ah, y que podría comenzar el próximo lunes.
Algunos los nuestros después de mi charla, recibí una invitación para la excursión el próximo fin de semana. TLDR, tenía una pasantía de mierda. Dejé el miércoles por la mañana, solicitando una nueva por la tarde del miércoles y el próximo lunes fue mi primer día en mi nueva pasantía. Esto fue hace un mes y ahora lo pasé muy bien en mi pasantía. A veces hay que arriesgarse. Recuerdo cuando un amigo tuvo una experiencia similar. Estaba en una pasantía que no le enseñaba nada. Decidió dejarla de la noche a la mañana. Al siguiente día, se presentó a una entrevista sin previo aviso y, sorprendentemente, consiguió el trabajo. Le dije que había hecho bien en no perder el tiempo. Al final, encontró un lugar donde realmente podía aprender. Fue un buen movimiento. Contratar a una nueva persona es un salto de fe, tanto para la empresa como para la persona que se contrata. Muchas veces un currículum no siempre se traduce en un trabajador comprometido y calificado. Estoy dispuesto a trabajar durante 2 semanas, pro bono, así que puedo demostrar que tengo lo que se necesita para este trabajo. Le he dicho a cada empleador lo mismo durante 32 años. Ningún solo me llevó a mi oferta. Deberías poder demostrar tu nivel de habilidad. Es interesante cómo a veces las palabras quedan en el aire. He tenido amigos que han ofrecido hacer trabajos gratis solo para demostrar su valía. Nadie se alinea con esa idea. Al final del día, parece que las empresas prefieren seguir con su rutina sin arriesgarse a probar a alguien nuevo. A veces pienso que se pierden de ver el verdadero potencial. Es una pena, pero la realidad es así. Técnicamente no es una entrevista, pero me consiguió la entrevista. Me preguntaba la carrera profesional entregando mi currículum. Le entregué mi currículum al chico y procedí a contarle un poco sobre mí. Mi nombre es tal y soy un título bla, bla, como puedes ver en mi GPA. Realmente hago mucho además académica. A veces, las oportunidades llegan de formas inesperadas. Recuerdo una vez en una feria de empleo, simplemente entregué mi currículum y empecé a hablar sobre mí. No era una entrevista, pero ese intercambio me llevó a una. Es curioso cómo una conversación casual puede abrir puertas. No siempre se trata de lo que sabes, sino de cómo te presentas. Esos momentos son clave en la búsqueda de trabajo. Estaba en camino a una entrevista de trabajo para un restaurante cuando estaba en la universidad. En el camino tuve un accidente automovilístico. Tuve que quedarme y presentar un informe policial. Tuve un amigo recogerme y llevarme a la entrevista de trabajo. Llegué aproximadamente 1 hora y media para la entrevista. De hecho, entré en el restaurante con un brazo sangriento. Pedí hablar con el gerente, salió y vio mi brazo. Le conté lo que pasó y todavía quería el trabajo. Casi me preguntó qué día quería comenzar. Dije tan pronto como obtengo un auto nuevo. A veces las cosas no salen como planeas. Tenía una entrevista en un restaurante y, justo en el camino, tuve un accidente. Tuve que esperar por la policía, así que llamó a un amigo para que me recogiera. Llegué bien tarde y con una herida en el brazo. Hablé con el gerente y le conté lo que pasó. Al final, me preguntó cuándo quería empezar. Dije que tan pronto como tuviera un auto nuevo. Pregunta, ¿cuál es tu mayor debilidad? Respuesta, tiendo a creer que soy el único en el que confío para hacer un buen trabajo, así que no delego mucho. Eso me suena familiar. Tuve un amigo que siempre decía que si quería que algo se hiciera bien, tenía que hacerlo él mismo. Era un buen trabajador, pero a veces se complicaba la vida por no delegar. Un día, decidió confiar en sus compañeros y, sorprendentemente, todo salió bien. Aprendió que no está mal pedir ayuda y que, a veces, otros pueden hacer el trabajo igual de bien. No es nada impactante, pero tuve una entrevista telefónica programada con una compañía australiana. Me olvidé de la entrevista, y con el cambio de tiempo, terminaron llamando por la noche después de que yo era varias pintas y disparos en el pub. Absolutamente clavé la entrevista, e incluso comentaron que les gustó mi personalidad extrovertida. Se programó una segunda entrevista, así que hice lo mismo. Lo hice genial en eso también. Después de un poco más de ir y venir, las cosas fracasaron y no recibí una oferta de trabajo, pero fue un viaje divertido. Esto parece el comienzo de un camino peligroso hacia el abuso de alcohol. La necesidad de embriagarse para mostrar carisma durante las entrevistas laborales es un indicio preocupante. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Preguntó medio de corazón, porque el entrevistador era plenamente consciente de que era una pregunta de BS. Y mis calificaciones lo hicieron nulo y nulo de todos modos.
Yo, no puedo golpear un baloncesto. Entrevistador, se ríe, yo ni hombre. Se mueve a los sujetos que realmente se relacionan con la posición. Me acuerdo de una entrevista que tuve, el entrevistador me preguntó sobre mis debilidades. Le dije que no podía hacer un slam dunk en baloncesto. Se rió y nos pasamos a temas más importantes. A veces, esas preguntas son solo por rutina, no importa realmente lo que digas. Solo tienes que seguir adelante y mostrar lo que realmente importa. Accidentalmente dejé caer una bomba F. La habitación se quedó en silencio y me mostraron la puerta. Obviamente me fui a casa, no esperaba una llamada. He estado trabajando allí durante 2 meses. Nunca lo mencionaron de nuevo y no tengo idea de por qué me contrataron. Pasa que a veces uno comete errores sin querer. A mí me ha pasado en trabajos anteriores. Dices algo que no deberías y sientes que te van a echar. En tu caso, parece que simplemente lo dejaron pasar. Quizás pensaron que todos somos humanos y se lo toman con calma. Es raro, pero puede que también fuera un buen indicador de cuán flexible puede ser el lugar. Propietario, encantado de conocerte, ojalá pudiera decir lo mismo, pero debo decir que, con el debido respeto, me resulta muy difícil ver la lógica detrás de algunos de los movimientos que ha realizado con esta excelente organización. Propietario, contrata a este hombre. Parece que tuviste una conversación interesante. Eso de criticar al dueño así, en frío, es algo que pocos se atreverían a hacer. A veces hay que ser directo con lo que sientes, aunque pueda parecer arriesgado. A mí me pasó algo similar una vez, donde dije lo que pensaba en una reunión y sorprendentemente, funcionó a mi favor. No siempre es fácil, pero a veces vale la pena ser honesto. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Mira, puedo decirte lo mismo que siempre escuchas, realmente creo en la ética central, soy un jugador de equipo. Lo que sea. La verdad es que esta es mi tercera entrevista de trabajo hoy, y no me importa dónde termino. Fue en Freebirds, pero sorprendentemente me contrataron. A veces, la realidad es así. Estaba en una búsqueda desesperada de trabajo, y al final, termina uno diciendo lo que sea para salir del paso. Esa situación me pasó a mí una vez. Estaba tan cansado de buscar que en la entrevista solo dije que necesitaba un trabajo ya. Al final, me contrataron. No siempre es glamoroso, pero hay que sobrevivir. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Para ser honesto contigo, es porque necesito un trabajo. Me contrataron en el acto. Esto fue en un drive McDonald's. Hoy fue mi último día allí después de trabajar allí desde marzo. Era un trabajo simple, pero tenía su encanto. La gente pasaba y a veces compartía momentos graciosos. Recuerdo una vez que un cliente olvidó su pedido y volvió después de una hora, confundido. La rutina era monótona, pero me enseñó un par de cosas sobre el trabajo en equipo y la paciencia. Quiero decir, no fue el mejor trabajo del mundo, pero tenía su lugar en mi historia. Cuando preguntan, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Al final de la entrevista, siempre respondo con basado en lo que hemos hablado. ¿Hay alguna razón por la que puedas pensar que no sería tu candidato número 1? En general, dicen que no lo hace, y obtienes el trabajo. Si tienen preocupaciones, tienen la oportunidad de mencionarlos y puede dirigirse a ellos directamente. Esa estrategia tiene sentido. Al preguntar eso, le das a la otra persona la oportunidad de expresar dudas. Así puedes aclarar cualquier cosa antes de cerrar el trato. Me parece una buena forma de manejar la entrevista. Recuerdo cuando hice algo parecido, me ayudó a conseguir un empleo que quería mucho. Es como asegurar tu lugar antes de que se tome una decisión final. Simple y efectivo. Primer trabajo después de la universidad. Entrevisto con el Oncho y él me pregunta si fueras un árbol, ¿qué tipo de árbol serías? Empacé mi carpeta y me levanté para irme en ese momento sin decir una palabra. Me detiene al salir y me dice que pasé la prueba. Trabajó allí durante 4 años. A mí también me pasó algo raro en una entrevista. Me preguntaron sobre mi animal favorito y mi respuesta no fue lo que esperaban. Pensé que me iba a ir, pero al final me ofrecieron el trabajo. A veces esas preguntas absurdas pueden llevar a algo bueno. Al final, después de un tiempo, aprendí a no tomarlas tan en serio. Pero sigue siendo una anécdota curiosa. El entrevistador me preguntó si podía ser un animal, ¿qué sería y por qué? Le dije que era una pregunta ridícula.
Me dijo que alguien dijo una vez que sería un gato para que pudieran dormir todo el día y nunca trabajar. Entonces le dije que sería un Clydesdale porque soy un trabajador duro y que tengo grandes pies. Conseguí el trabajo, he estado trabajando aquí durante 2 años. Los 2 entrevistadores son mis supervisores actuales y anteriores, y también mis 2 mejores amigos en este trabajo. Es curioso cómo una pregunta extraña puede llevar a una buena conversación. Me recuerda a una vez en una entrevista donde preguntaron algo similar. Dije algo sin pensar, pero al final resultó que conecté bien con el entrevistador. Ahora tengo amigos en el trabajo que son geniales. A veces esas cosas raras realmente pueden abrir puertas, ¿no? Al final, es más sobre la conexión que sobre la respuesta. Que salí la noche anterior y tuve una resaca asesina y por eso apenas podía responder una pregunta. Para ser justos, fue un día de reclutamiento abierto celebrado un sábado y no me di cuenta de que 4 personas me asarían. Les encantó mi honestidad y conseguí el trabajo. Mis jefes dicen que fue la entrevista más divertida que hayan hecho. He estado con ellos 3 años y promovido 2 veces. A veces la vida te lanza situaciones inesperadas. Recuerdo una vez que fui a una entrevista con una resaca horrible. No sabía que me iban a preguntar tantas cosas. La verdad fue lo que me salvó, y los entrevistadores se rieron. Al final, me dieron el trabajo. Ya llevo 3 años allí y he sido promovido 2 veces. A veces, ser sincero tiene sus recompensas. Cuando se me preguntó cuál era mi mayor debilidad, le dije, a veces puedo ser un poco abrasivo. Por supuesto, me pide que elabore y creo que no puedo creer que acabo de decir eso. Así que rápidamente detallé una historia que sucedió con un amigo / compañero de trabajo hace unas semanas. Hubo una pausa, y luego el entrevistador sonríe y dice, bueno, tal vez ese tipo no pueda tomar una broma. Llegué a la siguiente ronda, y finalmente conseguí el trabajo, así que funcionó. Creo que en realidad ayudó porque tuvimos una conversación bromeada al respecto y probablemente me recordó. Fuera de todos los que entrevistaban ese día. A veces, decir la verdad puede ser raro. Recuerdo una vez que un amigo me preguntó sobre mi peor defecto. Le conté que a veces soy brusco. Luego, compartí una anécdota de una broma que hice y el tipo no supo cómo reaccionar. Al final, esto provocó una buena charla entre nosotros. Tal vez fue eso lo que me ayudó a conectar mejor. Al final, salió bien. Recuerdo haberle preguntado a mi tía cómo consiguió su trabajo. Creo que ella verifica la calidad de las diferentes gemas / joyas para una tienda de clase realmente alta, y me dijo, así que entré en una entrevista. Y la que realmente terminó entrevistarme era el propietario del negocio. Después de hablar un poco sobre el trabajo y mis calificaciones para ello, ella tenía 16 años. Me preguntó, entonces, ¿por qué crees que debería contratarte? Y ella me dijo después de eso, lo miré a los ojos y le dije, serías estúpido para no más. Ha estado trabajando allí durante más de 65 años y actualmente supervisa uno de los lugares en San Francisco. Es interesante cómo a veces una respuesta directa puede marcar la diferencia. Esa confianza en sí misma de tu tía a los 16 años fue clave. Parece que supo aprovechar la oportunidad y demostrar su valor. Trabajar en el mismo lugar durante tanto tiempo es excepcional. Debe haber aprendido mucho y establecerse en la industria de las joyas. A veces, un par de palabras bien elegidas pueden abrir muchas puertas. Viví en mi automóvil durante 1 año y medio para seguir la escalada en roca, y esta experiencia me ayudó a comprender lo que quiero hacer durante más de 40 horas a la semana. Terminó trabajando muy bien. La persona que me entrevistaba también era un escalador de rocas. Eso suena interesante. Vivir en el coche por ese tiempo debe haber sido complicado, pero parece que te ayudó a encontrar tu camino. La conexión con el entrevistador también es un punto a favor. A veces, esas experiencias difíciles nos llevan a oportunidades inesperadas. Es genial que hayas podido convertir tu pasión en algo más. Para un trabajo de seguridad en Internet me pidieron que resolviera problemas en varias situaciones hipotéticas. Al final, cuando me preguntaron si tenía alguna pregunta, les pregunté, ¿cómo habrías resuelto algunos de los problemas? Fueron un poco arrojados y me preguntaron por qué quería saberlo. Les dije, incluso si no consigo el trabajo, al menos dejar aquí aprender algo hizo que valiera la pena. Entonces me dijeron lo que habrían hecho y fue de ida y vuelta, funcionó muy bien y conseguí el trabajo. Además, al leer algunas preguntas, noté que una de las preguntas estaba mal. ¿Explica qué sucede en un apretón de manos TCP de 2 vías? Así que lo señalé. Resulta que era una pregunta colocada. Eso de las entrevistas es interesante.
Recuerdo que una vez me pidieron resolver un problema técnico. Al final, también hice una pregunta similar. Dije que quería saber cómo lo harían ellos. Sorprendieron un poco, pero la conversación fluyó. Además, señalar un error en las preguntas me hizo sentir que estaba atento. Al final, conseguí el trabajo y aprendí bastante en el proceso. Es bueno ser curioso y proactivo. Recursos humanos en una pizzería, ¿por qué deberíamos contratarte? Yo, porque tengo Pizzaz, y eso casi explica pizza, es discutible en cuanto a si se contrató o no a mi favor. ¿Editar o editor? Creo que todos hemos tenido momentos extraños en entrevistas. Recuerdo una vez que traté de hacer un chiste sobre la puntualidad en un café. Me miraron raro y todo se tornó incómodo. Al final no conseguí el trabajo, pero al menos tengo una buena anécdota. A veces, la risa es más importante que el resultado. Hace mucho tiempo me entrevisté para un trabajo. En la pared de la oficina del jefe había una foto de un auto de carreras. Me arriesgué, ¿sigues corriendo? Trabajé con él durante 4 años antes de que continuara y tomé su posición en la empresa. Si está entrevistando en la oficina privada de alguien, mire a su alrededor y busque algo de qué hablar. A mí también me pasó algo similar en una entrevista. El jefe tenía una colección de guitarras en su oficina. Hablé con él sobre música y eso rompió el hielo. La charla fluyó y, al final, conseguí el trabajo. A veces, solo se trata de conectar con la persona. Es una buena estrategia y puede llevarte lejos. Durante la entrevista, me hicieron un par de preguntas relacionadas con la industria que sabía que buscaba. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, cuando comencé mi turno, le envié un correo electrónico al entrevistador y les dije que sé que perdí estas preguntas. Estas son las respuestas correctas, y aquí es donde las encontré. Gracias por la entrevista, aprecio la experiencia. Funcionó bien para mí. Parece que tomaste una buena decisión al escribirle al entrevistador. A veces, rectificar tus errores puede mostrar tu seriedad y compromiso. Es fácil sentirse mal después de una entrevista, pero hacer un seguimiento como lo hiciste puede dejar una buena impresión. Al final, si te fue bien, eso es lo que cuenta. Las experiencias de este tipo siempre son lecciones útiles. Entrevisté para un trabajo en un edificio de oficinas haciendo mantenimiento, el tipo de no limpieza, y uno de los muchachos me preguntó qué haría si no supiera cómo arreglar algo y no pude encontrar uno de ellos y solo dije Google. En Google es probable que haya alguien con un problema similar. Eso, la mayoría habría enumerado un sistema de verificación de rutina o algo así. El prisionero de guerra se dirigió por unos minutos y luego me ofreció el trabajo. Es interesante cómo a veces la respuesta más simple puede impresionar. Dijo que buscaría en Google, y eso resonó con ellos. La gente suele pensar en procesos establecidos, pero a veces la solución está en la tecnología actual. Al final, eso le valió el trabajo. A veces, ser directo y práctico marca la diferencia en una entrevista. Estaba entrevistando para un trabajo con un cirujano, que notó en mi currículum que solía ser un artista marcial competitivo. Me pidió que le mostrara algo, así que lo puse en una bodega de estrangulador e inmediatamente golpeó. Luego, le enseñé cómo poner a alguien en un estrangulador y conseguí el trabajo. El cirujano terminó siendo un loco que trató de cambiarme a su propietario, pero todavía fue una entrevista divertida. No me esperaba eso en una entrevista. Es raro que un cirujano te pida demostrar una técnica de artes marciales. La parte del intercambio suena un poco loca, pero al menos te llevaste el trabajo. Creo que esa experiencia lo hizo memorable. La entrevista fue para una prestigiosa cadena hotelera. El entrevistador se resbaló y preguntó: ¿crees que $500 por hora es costoso para una habitación de hotel? Respondí: ¿qué tipo de hotel es este? Tenía la intención de decir noche, pero eso rompió el hielo y yo conseguí el trabajo. Escribí en una entrevista para un hotel reconocido. La entrevistadora se equivocó y preguntó si $500 la hora era caro para una habitación. Yo respondí: ¿qué tipo de hotel es este? Quería decir por noche, pero eso rompió el hielo y al final conseguí el trabajo. A veces, los errores pueden jugar a favor. Entrevistador: si pudieras ser un animal, ¿cuál sería y por qué? Yo, pterodáctil. Porque nada dice increíble como un reptil gigante volador. Entrevistador: bueno, por lo general, las personas solo dicen animales que existen ahora. Yo, bueno, concedido, tengo una licenciatura en zoología y especializada en entomología,
Probablemente hubieras pensado que habría ido con un insecto, pero tienen una vida útil corta y tienden a ser más beneficiosas para las mujeres. En lo que respecta a los animales vivos, otorgados, muchos tienen sus ventajas, pero desde que especificó cualquier animal, tuve que ir con un dinosaurio volador. Porque bueno, parece más increíble. Entrevistador, buena llamada, tengo el trabajo. Es curioso cómo te preguntan sobre un animal y terminas eligiendo uno que ya no existe. A veces, la gente espera respuestas más comunes, pero todos tenemos nuestras propias razones. Creo que la idea de ser un pterodáctilo tiene su encanto, volando sin preocupaciones. Al final, lo importante es que conseguiste el trabajo. A veces, ser tú mismo y pensar fuera de la caja da sus frutos. En una entrevista para un trabajo ejecutando reactores nucleares, le dije al reclutador, ¿entiendes que no tengo experiencia en manejar un reactor? La compañía estaba interesada en contratar oficiales que salieran del ejército que tenían títulos de ciencias de algún tipo, y estaban preparados para enviar a los candidatos exitosos a la escuela de posgrado en física nuclear. Me ofrecieron el trabajo, pero eligió no tomarlo. Eso me recuerda a un amigo que una vez se postuló para un trabajo similar. Entró a la entrevista sin haber trabajado en el campo antes. Les dijo que no tenía experiencia, pero acabó hablando de su pasión por la ciencia. Al final, lo sorprendieron con una oferta, pero decidió no aceptarla porque prefería seguir su camino académico. A veces, la vida te presenta oportunidades raras. Mi jefe acababa de dejar de fumar y nos dijo que los lobos estarían para cazonarnos debido a lo exitosos que habíamos hecho que nuestra compañía fuera bajo él. Resulta que tenía razón. Tuve 5 entrevistas la semana siguiente y otras 4 más la semana siguiente. Un entrevistador en particular me preguntó por qué quería trabajar allí. Les dije que no lo hacía, y que en realidad estaba haciendo trabajos de reconocimiento para mi nuevo jefe potencial. Luego volví la entrevista en su cabeza y comencé a poner dudas en su mente sobre la situación en la que se encontraban. Todo el tiempo describía en qué gran situación se encontraba mi compañía. A veces, las cosas se ponen raras en las entrevistas. Mi amigo tuvo una experiencia similar. Su jefe se fue y todos comenzaron a buscar nuevas oportunidades. En una entrevista, dijo que no estaba interesado en el puesto y que, en realidad, estaba en modo de espionaje. Acabó hablándoles de su propia empresa y dejando a los entrevistadores inquietos. Al final, se quedó donde estaba, pero fue una jugada curiosa. Mierda sucede. Para mi trabajo actual. Actualmente soy un operador de aguas residuales. Una de las preguntas finales para mí fue en la línea de ensuciarme en el trabajo, y si fuera algo con lo que podría lidiar. Fue una entrevista bastante informal. Probablemente no hubiera conseguido el trabajo si hubiera dicho eso en la segunda entrevista. Es curioso cómo a veces las entrevistas de trabajo pueden ser tan informales. La verdad es que es importante ser honesto sobre lo que implicará el trabajo, como en tu caso con el manejo de aguas residuales. La mayoría de las veces, todos enfrentamos situaciones poco agradables en nuestros trabajos, y es bueno saber que puedes lidiar con eso. Al final, todo es parte de la experiencia laboral. Tenía un trabajo con el que estaba muy feliz. Un reclutador de otra compañía trató de cazarme cazando. Fui a una entrevista solo para ver qué pasaría. ¿Por qué no? Fue liberador, no necesitar el trabajo. Dije, quiero trabajar en un lugar donde soy amigo de mis compañeros de trabajo. Quiero pasar un buen rato, si voy a pasar la mayor parte de mi día en una oficina, quiero gastarlo con personas, realmente. Llevarse bien con. Terminé recibiendo una oferta de trabajo. Piden contra mi empleador en ese momento. Me quedé con mi empleador, pero terminé obteniendo una semana extra de una semana y como 30K más al año. A veces es bueno explorar opciones aunque estés a gusto. Un amigo hizo algo parecido. Tenía un buen trabajo, pero fue a una entrevista solo por curiosidad. Resulta que le hicieron una oferta mejor. Al final, decidió quedarse, pero logró negociar más días de vacaciones y un aumento considerable. A veces, solo el hecho de saber que tienes opciones puede hacer una gran diferencia. Entrevistar para un trabajo que me requeriría que me mudara y el director preguntó cuál sería el siguiente paso, es decir, avisos y moverse y tal. El siguiente paso es que me ofrece un trabajo, cuando se le preguntó sobre un hipotético 6 meses a partir de ahora y él y estoy en desacuerdo, de que probablemente se tratara eso. Respondí que probablemente sería un problema ético o de defensa. Él dijo no vas a ser más ético que yo, a lo que respondí que espero que sea cierto. Pero los márgenes de ganancias y la calidad de los servicios son objetivos frecuentemente conflictivos y estoy seguro de que ocasionalmente estaremos en los extremos opuestos de eso.
El conflicto se argumentó sobre modelos médicos y trastornos psicológicos, fue una entrevista divertida. Me ofrecieron el trabajo más tarde esa semana. Es curioso cómo a veces las entrevistas pueden volverse una especie de debate. La interacción puede ser intensa, pero al mismo tiempo, te da una idea clara de la cultura del lugar. La conversación sobre ética y márgenes de ganancia son temas que no se abordan en todas partes. Al final, todo ese intercambio parece haber funcionado, ya que te ofrecieron el trabajo. A veces es en los momentos inesperados donde te das cuenta de lo que realmente importa. CEO, ¿por qué debería contratarte en lugar de los demás que he entrevistado? Yo, puedo señalar 10 cosas en mi currículum que mostrarán por qué necesitas contratarme, pero no lo haré. En cambio, todo lo que quiero decir es que tengo hambre de este papel y que trabajaré para ti. Si después de un año no crees que estoy actuando, puedes echarme. El tipo detuvo la entrevista y al final del día escuché que se fue. Le dijo a mi gerente de contratación que yo soy el que necesita. Editar, agregó la conclusión. A veces, ser honesto y directo puede marcar la diferencia. Me acuerdo de una vez que estaba en una entrevista. Al final, en lugar de enumerar logros, simplemente dije que estaba motivado y dispuesto a darlo todo. El entrevistador se detuvo, pensó un momento y luego me eligió. A veces, demostrar tu autenticidad importa más que cualquier currículo. A veces hay que arriesgarse y ser genuino. He compartido esto antes, pero al entrevistar para mi trabajo actual me preguntaron qué era lo más difícil que había encontrado en el trabajo que tenía entonces. Di un relato desinfectado de los eventos que llevaron a mi nombre de usuario, explicando los problemas diarios que encontré de compañeros de trabajo y jefes incompetentes, y cómo pasé más tiempo limpiando después de otros que mis tareas reales. ¿Y cómo manejaste eso?, preguntó mi entrevistador. Tiré los brazos y dije, solicité aquí. Suena como una experiencia bastante frustrante. Es curioso cómo algunas situaciones laborales pueden ser tan desgastantes, especialmente cuando dependes del trabajo en equipo. La respuesta que diste es bastante ingeniosa. A veces, lo mejor que uno puede hacer es simplemente buscar nuevos horizontes en vez de quedarse lidiando con problemas ajenos. Es una forma de autocuidado, en cierto modo. Teléfono interview. Hizo todas las preguntas estándar sobre qué trabajo de oficina podría hacer. ¿Puedo encender el trabajo? Llegamos a la pregunta ¿por qué crees que puedes hacer este trabajo? Y solo dije mira, necesito un trabajo y sé al hablar con un tipo que me dijo sobre esto, que has tenido este lugar abierto casi un año y nadie lo ha solicitado. Terminó trabajando ese trabajo durante 3 años en la universidad, haciendo un muy buen trabajo. Y mi jefe estaba desgarrado por verme salir años después. A veces hay que ser directo. Este amigo fue honesto en su entrevista, quizás en un momento donde otros se habrían puesto nerviosos. Les dijo que necesitaba el trabajo y usó la información de un conocido para su ventaja. Sorprendentemente, funcionó. Trabajó ahí durante 3 años y lo hizo bien. Al final, su jefe se sintió mal al verlo irse. A veces, ser sincero puede abrir puertas. La última pregunta que me hicieron en la entrevista fue, ¿por qué deberíamos contratarse? Era una oficina de jóvenes profesionales, admisiones universitarias, así que aposté y respondí, ¿por qué no deberías? Antes de dar una respuesta real. Los hizo reír y mostraron un poco mi personalidad y humor. A veces, en las entrevistas, la presión es alta. Un amigo mío hizo algo similar. En su entrevista, le preguntaron por qué era el mejor candidato. En lugar de dar una respuesta típica, soltó una broma que rompió el hielo. Todos en la sala se rieron y, al final, logró el trabajo. Creo que a veces ser auténtico y un poco arriesgado puede marcar la diferencia. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.